Bueno, pues entonces vamos a pasar a compartir pues la palabra del Señor. Sabéis que estoy siguiendo una serie que se llama Transformados, un viaje hacia la vida abundante. Este es el segundo paso de nuestra visión. ¿Recordáis nuestra visión? Traer personas de la muerte a la vida y de la vida a la vida abundante, con lo cual estamos en la segunda parte. Esto es para personas que quieren seguir profundizando. Y dentro de esta serie, el tema de hoy, la sesión número 4, es ¿admirador o seguidor? ¿Admirador o seguidor? Estoy convencido que de manera consciente o inconsciente todos nos volvemos seguidores de algo o de alguien, ¿no crees? Piensa un poco. Todos seguimos, en la mayoría de los casos podemos seguir, observar a nuestro alrededor gente que se apasiona con algún artista, algún deportista, algún equipo de fútbol, algún equipo de baloncesto, no sé, cualquier cosa, vamos siendo seguidores, ¿no? Nos sentimos atraídos al grado que nos convertimos primeramente en admiradores o fan. Pero si seguimos más allá, podemos llegar a convertirnos en fervientes seguidores. Y seguidores hay de todo tipo. Hay seguidores desde aquellos que siguen a líderes de opinión con respecto a las cosas serias y profundas de la vida, y algunos programas, y alguna gente que sigue a algunos locutores de radio, programas de televisión, no sé, que están filosofando ahí siempre. O hay algunos que simplemente son seguidores de cosas inverosímiles, triviales, superfluas, digamos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que sirve, dicen que para muestra un botón, ¿no? Eso es un dicho muy nuestro, ¿no? Ahí, en el año 1992, hace ya 30 años, se funda una iglesia, la iglesia presbiteriana. Sí, no habéis oído mal, no he dicho presbiteriana, he dicho presbiteriana, de Elvis Presley. ¿Recordáis, no? Sí, nos hace gracia, pero es que tiene una iglesia. Es que para ser parte de esta organización uno tiene que creer que Elvis Presley, el rey del rock de aquel momento, supongo que ahora ya habrá otros más modernos, no ha muerto, sino que trascendió su cuerpo físico y por eso es que es posible que verlo en supermercados, en establecimientos de comida rápida, en parques de diversiones, etcétera. Ahí está, siempre presente. Ahora, para ser un buen presbiteriano tienes que mirar a Las Vegas una vez al día. Y tienes que hacer un viaje a Graceland, que es donde estaba la casa donde ahí vivió y murió Elvis Presley, por lo menos una vez al año, ¿no? Que también hay que hacerlo. Tienes que tener siempre los 31 productos que el rey de rock and roll tenía en su frigorífico. Y tienes que, para ser un buen seguidor, vestirte como Elvis, cantar como Elvis, intentar de imitar de la manera más cercana al difunto artista. Ese es un verdadero seguidor de Elvis Presley. Ellos no solo admiran la música de él, sino que van un paso más allá, se han convertido en sus más apasionados y fervientes seguidores. Pero hay más. ¿Habéis oído hablar de la iglesia Jedi? Pues, la iglesia de los seguidores de la Guerra de las Galaxias. Tiene su sucursal en España. Para que veáis a lo que podemos llegar a ser fans, seguidores y admiradores y más allá, ¿no? Algunos que están muy implicados en estas cosas, lo tienen seriamente, vamos. Y no solo más, la iglesia de Maradona, la iglesia maradoniana de Diego Armando Maradona. Eso es una religión pero profunda, que siguen bueno, dicen que es el Dios Maradona, ¿no? Entonces son cosas que nos hacen ver que hay un mundo de seguidores de todo tipo y hay miles de cosas que se pueden seguir y no solo llegar a ser admiradores, sino también fervientes seguidores de las cosas que profesan. Hubo un filósofo de Dinamarca del siglo XIX que se llamaba Søren Kierkegaard. Él dijo algo interesante. Mira, él dice, un seguidor es y lucha para ser lo que admira. Un admirador se mantiene a sí mismo personalmente apartado, consciente o inconscientemente no discierne que el objeto de su admiración demanda de él ser o el procurar ser la cosa que admira. Os lo digo de otra manera. El admirador no compromete
su persona. Admira, mira desde fuera y no se esfuerza en ser como lo que admira. En cambio, el seguidor procura ser como lo que admira. Ese es el paso, ese es el punto de distinción, ese es el paso más que da el seguidor en diferencia al admirador. Por eso yo puse el título, ¿qué eres? ¿Qué somos? ¿Admiradores o seguidores? ¿A dónde podemos llegar nosotros a ser? Porque estaba pensando en esto de los seguidores y me surgía la pregunta, ¿qué caracteriza entonces a un verdadero, apasionado y ferviente seguidor, y ahora incluyo ahí, de Jesús? Que sería el punto que a nosotros nos interesa en esta mañana, ¿no? Un legítimo cristiano o seguidor de Jesús, no solo un admirador, no solo un fan de Jesús, no solo alguien que simpatiza con sus enseñanzas, no. Un discípulo verdadero de Jesús. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Y antes de dar respuesta a esta pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros de manera personal, vamos a analizar algunos conceptos que nos ayuden a ver nuestra realidad. En primer lugar, el llamado de Jesús. Hay una definición de discípulo, en cualquier diccionario lo podéis ver. Discípulo, un estudiante, alumno o pupilo. En el Nuevo Testamento se usa para los seguidores de Jesús. Así que ahora, a partir de este momento, yo voy a estar, en vez de hablar de seguidores de Jesús, voy a estar hablando de discípulos. Bueno, ¿y cristiano y discípulo es lo mismo? Hay matices. ¿Sabéis que la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento? ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra cristiano? 3. Así que, además, fue en el libro de los Hechos cuando ya necesitaban los cristianos diferenciarse de aquel movimiento judío, de la religión judía. Ya empezaron ellos a ser llamados cristianos allí en Antioquía como un punto de distinción de lo que era la tradición del judaísmo. Pero 3 veces. Así que el Nuevo Testamento es un libro acerca de discípulos, escrito por discípulos y para discípulos de Jesucristo. Ahora, el discípulo de Jesús no es un modelo de cristiano especial. A veces pensamos, no, es que el discípulo de Jesús, el seguidor ferviente, aquel que quiere seguir a Cristo de verdad, tiene que ser alguien que, un superdotado, o alguien muy inteligente, o alguien que tenga mucho conocimiento de la Biblia, o alguien que tenga, básicamente alguien que no viva en este mundo. Pero no es así. El discípulo se define como aquel que sigue de manera incondicional a Jesús con una actitud de aprendizaje, obediencia e imitación. Esa era la idea. Ya los filósofos griegos tenían sus discípulos y estaban en las escuelas y en los rabinos, en el mundo judío, estaban los rabinos que tenían sus seguidores. Y ese era el tipo de enseñanza más directo. Se iban con el maestro, veían como el maestro enseñaba, no solo enseñaba, vivía, se comportaba. Se hacían seguidores porque querían llegar a ser imitadores del maestro. Aunque en este caso Jesús dice que el maestro el discípulo nunca es como el maestro, no llegará a ser nunca como el maestro. Pero Pedro lo entendió y dijo, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Veis de lo que estamos hablando cuando hablamos de discípulo y de seguidor? Lo hemos dejado todo, te hemos seguido. El discípulo genuino es el que se compromete o el que compromete todo el ser, toda su existencia a estar bajo la disciplina del Señor. ¿Dónde? En todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Dice Lucas 14, 27 allí el Señor, el que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Así que el primer punto es entender bien el llamado. Que el llamado no es ir y hacer personas que digan que creen en Jesús. Es ir y hacer discípulos. No fan, no admiradores, seguidores auténticos de Jesús. Hablando de la integridad del discípulo, la cuestión es que la comunidad cristiana hay diferentes niveles de compromiso. Hay diferentes niveles de compromiso. Solemos ser selectivos en aquellas áreas de compromiso. A veces queremos escoger aquellas que nos van bien,
y desechamos aquellas que parece que nos podrían ser costosas a nuestra vida, ¿no? Somos así. Estaba pensando, no tengo tiempo para pararme, pero en la parábola del sembrador hay un relato interesante ahí. Muchas veces usamos esto como que es la palabra de los no creyentes, pero pensadlo como creyente y ver ahí un poquito cuáles son aquellos que no tienen raíz profunda, cuáles son aquellos que están ahogados por las cosas de este mundo, y verlo desde nuestro punto de vista también. Es interesante. Cuando perdemos el enfoque, nuestro llamado a un discipulado integral, es decir, de todas las áreas de nuestra vida, empezamos a hacer compartimento en nuestra vida y separamos aquellas cosas que son, digamos, espirituales o seculares de lo sagrado o lo que es espiritual o lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Este libro, El Gran Abismo, es un librito muy finito, salió creo que hace ya por lo menos 8 años por ahí. Mark Green, él dice eso, que cuando perdemos ese enfoque en nuestro llamado a un discípulo, hacemos esos compartimentos. Él le llama la triple S, separación, lo secular de lo sagrado. Y ahora toca muchas áreas en cómo nosotros muchas veces dividimos y decimos, mira, esto sí es de Dios, estas son las cosas espirituales, pero aquí tengo otra parte que esta es mi vida, ¿no? Creamos un compartimento para nuestra fe y lo separamos de las demás áreas de nuestra vida, como el trabajo, como la finanza, como la amistad, como el matrimonio, como los hijos. Así que vemos el cristianismo como algo que practicamos el domingo por la mañana y a lo mejor otros momentos concretos, pero tiene poco impacto en el resto de la semana. Mira este gráfico. Ahí vemos dos tipos de enfoque, por llamarlo de alguna manera. El de la izquierda, una vida en compartimento. El de la derecha, una vida centrada en Cristo. Bajo el enfoque de la izquierda, el compartimiento espiritual, veis, que es donde está la crucecita, tiene poco que ver con las demás áreas de la vida. Está aislado, está, digamos, dentro de un núcleo, pero no tiene relación. Y puede pasar que ese compartimento se haga mayor y podemos crecer en el Señor, pero nunca va a tener relación con las demás áreas de nuestra vida. Sigue existiendo una diferencia entre la esfera espiritual y la esfera secular. Ahora, el círculo de la derecha, todas las facetas de la vida, son esos triangulitos que están alrededor, se vuelven, o digamos, están centradas en torno a Cristo. ¿Veis la diferencia? Cuando el corazón está enfocado en Cristo, se vuelve relevante para cada una de las áreas de nuestra vida. Nos da poder para vivir delante de Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras actividades, cualquier cosa. Así que en la vida centrada no hay diferencia entre lo espiritual y lo secular. Todas las cosas, como dice el libro de Romanos capítulo 11, son o se hacen por Él y por medio de Él. Cristo maneja todas las situaciones. Ese es el punto de un seguidor. Ese es el enfoque que tiene el verdadero discípulo de Jesús. No aquel que vive una vida, no aquel que Jesús es alguien más o algo más dentro de mi agenda. No, Jesús es el centro de mi corazón. Y a partir de ahí todas las demás cosas cobran un sentido espiritual, como vamos a ver ahora, porque el discípulo se manifiesta en la vida cotidiana. La vida espiritual no se limita a devociones personales, a estudios bíblicos, actividades en la iglesia. Estas cosas ayudan a la vida espiritual, pero deben vivirse en lo cotidiano del día a día. Este hombre, Walt Henrichen, él es el presidente de un ministerio que se llama Los Navegantes, que se dedica mucho a la formación de los nuevos creyentes. Y dice ahí algo interesante. Dice, lo secular se vuelve espiritual. Cuando hablo de secular, hablo de las cosas triviales, de las cosas de la vida, las cosas que nos mueven día a día. Dice, lo secular se vuelve espiritual cuando el punto focal de nuestro corazón es lo eterno. Lo que parece ser un trabajo secular, ya sea en una fábrica o en un bufete de abogados, da igual, se convierte en una empresa espiritual cuando, si el punto focal del corazón del trabajador está en el reino de Dios y su justicia. Por el contrario, lo espiritual se vuelve secular
cuando el punto focal del corazón de la persona está en lo temporal. Esa es la diferencia. El apóstol Pablo le dice a los creyentes, escribiendo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que esto significa que podemos vivir en medio del mundo de los negocios, y eso no tiene por necesidad que ser menos espiritual que aquel que está metido en un monasterio. Depende del enfoque de nuestro corazón. No eres más espiritual por estar aquí hoy. No. Y puedes ser muy espiritual jugando un partido de pádel. ¿Estáis entendiendo lo que quiero decir? Otro texto sería interesante, podéis ver, hacer un estudio en la Biblia de todos los mandamientos o consejos que el Señor da y que se relacionan con lo que es cotidiano, con el día a día, con el diario vivir. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, en Efesios, el apóstol Pablo, escribiendo allí en el capítulo 4, 25 y 29, dice, a estos creyentes les está diciendo Pablo, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Aquí está hablando de veracidad, está hablando de enojo, está hablando de compartir, está hablando de hablar, está diciendo que todos los aspectos al final que conforman nuestro diario vivir tienen que estar controlados por el Espíritu Santo, porque la mayor parte de nuestro tiempo se dedica a las tareas comunes, a educar a nuestros hijos, a ir y venir del trabajo, a pagar facturas, a llamar por teléfono, a arrancar malas hierbas, a lo que sea, relacionarnos con familiares, con amigos. La realidad de nuestra fe se demuestra más en la forma en que andamos con Jesús, en medio de lo que llamaríamos lo mundano, por decirlo de alguna manera, que en la cantidad de de reuniones religiosas a las que asistimos. Si queremos servir y glorificar a Dios, busquemos hacerlo a través de las rutinas diarias. Yo creo que ese es el punto, ese es el llamado, eso es lo que nos falta. A veces nos quedamos en nuestras peceras. Somos como peceras, donde están todos los pececitos. Necesitamos ser canales y compartir nuestra fe. No nos tenemos que avergonzar, porque la gente se está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y se están condenando eternamente. Entonces, debería de ser eso también una carga para nosotros en el corazón. Como seguidores de Jesús somos llamados a un servicio cristiano a tiempo completo. No existe algo como un discípulo a tiempo parcial. Y mucho menos con la vida organizada en compartimentos. Ahora, ¿habrá peligro? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Habrá tentaciones? Sí. La firmeza del discípulo. Ese sería este punto, el 4, que tiene que ver con no conformarse a la cultura que nos rodea. Estamos inmersos. Jesús nos dijo, oye, tú eres un cristiano, te voy a sacar de ahí, o quédate ahí aislado con los tuyos, o como pasó en un tiempo en la historia de la iglesia, que resurgieron los monasterios, la vida monástica. Eso es muy guay, ¿no? Yo no quiero saber nada del mundo, yo me meto aquí en mi monasterio, vida contemplativa, leemos la palabra, vida de oración, riego mis tomatitos, mis pimientos, mis 4 cositas, y aquí vivo yo de lujo en este monasterio. Eso es muy fácil. Bueno, no sé si sería fácil, pero al menos te quitas de la convivencia y del riego, ¿no? Allí que, aún así, nosotros somos pecadores y tendríamos nuestros mismos problemas, por eso no funciona. Pero, quiero decir, el Señor no nos ha dicho que nos quitemos de este mundo, ya lo sabéis perfectamente, sino que seamos luz en este mundo. Que no compartamos las cosas de este mundo, sí. Que tengamos una manera diferente de vivir, sí. Pero tenemos que estar aquí,
tenemos que poner nuestra parte, nuestro grano, ¿no?, de sal y de luz en este mundo, ¿no? Ahora, este es el principio general del que se van a desprender después otros muchos aspectos más particulares, pero el punto es este: no conformarse a la cultura de nuestros días, a la cultura que nos está rodeando, a esta filosofía e ideología que se nos están transmitiendo de diversas formas, pero a una manera bestial. Dios dice que seamos santos, nos llama a ser santos, lo dice en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenéis que ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Vosotros sois mis seguidores, vosotros sois la representación mía en este mundo. Tenéis que ser santos, y santo no significa ir con una aureola. Santo significa ser apartado para Dios, tener la mente de Cristo, tener la visión de Cristo, tener los propósitos de Cristo. Eso significa ser santo cada día. Es curioso, en la ley ya Dios le dijo al pueblo, por medio de Moisés, y en el libro de Levítico: mirad, no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde os voy a llevar. No deberían imitar su estilo de vida. Ustedes deben de obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. No imiten su estilo de vida. Y ahora uno piensa, bueno, no estoy pensando en la forma, no estoy pensando en lo exterior, no estoy pensando en la ropa, en otras cosas de este tipo, que también. El estilo de vida tiene que ver más, me parece a mí, con el pensamiento, con la manera en la que la gente tiene visión, la cosmovisión, los pensamientos que tiene la gente. Ahí es donde tenemos que hacer una diferencia grande, porque nos están engañando con un montón de mensajes y muchos estamos ahí cayendo muchas veces, ¿no? Los profetas igualmente, por medio de Ezequiel. Mirad, dice el Ezequiel: y sabrán que yo soy el Señor, pues en un tiempo de juicio se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas, en cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Imitar las costumbres de las naciones que los rodean. Jesús mismo lo dijo hablando en el Sermón del Monte, cuando está allí en el capítulo 6, versículo 8, y dice: bueno, la gente del mundo piden muchas cosas, viven la vida de una manera, pero vosotros no seáis como ellos. ¿Recordáis ese pasaje? Y el apóstol Pablo, ya en su mensaje, en ese versículo que es tan conocido, ¿no?, para nosotros, escribiendo a la iglesia en Roma, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Veis? Es un cambio de mentalidad. Es tener la mente de Cristo. Es un cambio de cosmovisión. Es ponerse otras gafas. Es ponerse las gafas de Dios y no las de este mundo. ¿Cuáles son las tendencias que surgen de nuestra cultura y que pueden desviar nuestro corazón? Hay muchas. Los ismos, eso hay, cada día sale uno nuevo. Pero 3 solamente, como otro botón de muestra. El materialismo. El materialismo es una obsesión hacia las cosas materiales. Eso nos infecta, sobre todo a la cultura de Occidente. El buscar los bienes materiales, pero fijaos, el punto es este: buscar los bienes materiales como una señal del éxito. Es decir, yo soy una persona exitosa si tengo más cosas. Si yo tengo un pedazo de coche grande, bueno, no voy a decir marca, para no hacer publicidad, pero tengo un buen coche, tengo una buena casa, hombre, tengo buenos recursos, es que soy una persona exitosa. Ese es el punto, fijaos, ¿eh? Yo no estoy en contra de tener cosas. Estamos hablando aquí de cosas más profundas, del corazón, del apego, de qué es lo que realmente para ti puede desviar tu corazón. Ya Jesús lo dijo, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra,
sino haceos tesoro, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu tesoro es, y no hablo solo de dinero, cualquier cosa de esta vida, tu corazón va a estar pegado a esta vida. Tu energía, tu vida se va a ir por estas cosas que se van a quedar aquí, dicho sea de paso. No te vas a llevar nada. Nada. Vamos a ir limpios. Tal cual vinimos, así nos vamos a ir al cielo. Así que hay mucho que se podía hablar de materialismo y de la codicia y de cómo entramos en un mundo ahí peligroso. El otro es el relativismo ético. Bueno, sobre todo igualmente en nuestra cultura occidental, que está confundida y no sabe si queda todavía algún valor absoluto de pie. Todo es relativo. Depende. ¿De qué depende? ¿No habéis escuchado esa canción? Eso es la vida. Todo es relativo. Bueno, sí, esto está bien para ti, pero esto para mí no. Pero no hay nada que sea correcto, no hay nada que sea rígido. Sí, la palabra del Señor no cambia. Es inmutable, permanece para siempre, porque es Dios el que habla. Pero hay muchas cosas. Nuestra sociedad nos quiere decir, mira, sí, todo depende con el color que tú mires las cosas. ¿Por qué no nos llevamos bien? ¿Por qué no convivimos? ¿Por qué no...? Oye, ¿para qué vamos a hacer interpretaciones de la palabra de Dios que sean tan problemáticas? Vamos a buscar los conceptos generales. Si Dios dice algo ahí, no, pero hombre, no te metas tanto ahí. Vamos a buscar la armonía, ¿no? Y otras cosas. Vamos a convivir. Y el cristianismo es exclusivo. Lo siento. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Único. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No vamos a poder llegar a Jesús por medio de, como dicen que todos los caminos llevan a Roma. A Jesús no se puede ir. A Dios no se puede ir por ningún otro camino que no sea Jesucristo y la fe en Él. El relativismo ha penetrado en la cultura y se está filtrando en nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que intentamos reinterpretar la Escritura. Ahora nosotros venimos con nuestras ideas de fuera y queremos hacer que la Biblia cambie y que la Biblia diga aquellas cosas que nos vienen bien. Vamos a reinterpretar la Escritura para que pueda adaptarse a mi pensamiento. Eso no. Nosotros nos tenemos que adaptar a la cultura. No, la cultura se tendrá que adaptar a la Biblia si quiere, pero nosotros, la cultura no se va a adaptar a la Biblia, nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Tenemos que decidir qué vamos a seguir. Hay otro ismo más que me gustaría dejar también, que es el narcisismo. Narciso, en la mitología griega, era un joven apuesto que se vio su rostro, su cara, en una laguna, y cuando se vio, se enamoró del mismo. Se enamoró del mismo, pero se cayó al agua y se ahogó. Le duró poco el enamoramiento y la alegría. Pero el narcisismo tiene que ver con esto, el desenfoque, el amor excesivo por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra estética, por nuestra vida exterior, por nuestra cara. Pero ¿sabéis una cosa? Que el problema no es eso. El problema no es tanto el aspecto y que podamos tener, que todo es viable. El problema es cuando te dicen que tu identidad depende de lo que tú manifiestas. Ese es el engaño. Oye, que tú te vas a sentir, tú eres mejor si haces una serie de cuestiones externas. Pero vamos, es tremendo la lucha que hay con el tema estético, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y hay personas que están sufriendo porque su estética no se lo permite, porque son de otra manera, y piensan que no tienen valor ninguno. Y nuestra identidad no se basa en lo que nosotros podamos manifestar o demostrar con lo que somos por fuera. Nuestra identidad se basa en Cristo, porque hemos sido creados a la imagen de Dios y tenemos su imagen, y lo que nos da la plenitud y la verdadera satisfacción no son las fachadas, es un corazón que está en sintonía con Cristo. Entonces, el problema no tiene que ver tanto con las cosas, tiene que ver con el corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Y a dónde vamos a llegar con estas cosas, no?
Y termino con el último punto, la pasión del discípulo. El verdadero discipulado, el verdadero seguidor, requiere una orientación nueva alrededor del dominio del reino de Cristo y una aceptación firme de que una vida centrada en Cristo requiere un costo alto. Alto no, total. Hasta que no entendamos esto, vamos a estar por la vida, caminando por la vida entre dos aguas siempre. Todo, familia, amigos, carrera, el yo, todo tiene que entregarse a Cristo sin reserva. Cualquier cosa que nosotros nos reservemos se va a convertir en un rival de Jesús en algún momento, como un sustituto de nuestra lealtad. Jesús lo dijo otra vez en el Sermón del Monte: no podéis servir a dos señores. Serviréis a uno o a otro, pero a los dos no podéis servirlo. Lo dice el Señor Jesús. El camino del discipulado, esto es interesante, no se basa en una lista de cosas que hacemos o que dejamos de hacer, porque esto nos llevaría al camino de nuestro control. Yo soy el que manejo mi vida. El camino del discipulado va por el camino de someterse a Cristo en todas las áreas de la vida. Y Él va a producir todas las cosas. Nuestra misión es, nuestra decisión es ponernos en el entorno apropiado para que Cristo haga su obra. Y eso lo hacemos pues a través de una vida de oración, a través de la lectura de la palabra, a través de meditar la palabra, estudiarla, vida de comunión, una serie de cosas. Pero es dejar que Cristo, el Espíritu Santo, haga la obra en cada uno de nosotros. La ambición del apóstol Pablo fue la de conocerlo más profundamente, pero no teóricamente, sino de manera vivencial. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Así que para Pablo, Cristo no era un componente de la vida, era su totalidad. Dice en Gálatas capítulo 2 y versículo 20: mi antiguo yo ha sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O también en Filipenses capítulo 1 y versículo 1 dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es ganancia. Así que el deseo de nuestro corazón, pienso que debería de ser tener un único propósito como Pablo, que en el poder del Espíritu Santo buscaba alcanzar el supremo llamamiento de Dios. Eso es lo que buscaba Pablo en la vida. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué caracteriza entonces a un verdadero apasionado y ferviente seguidor de Jesús? Me gusta, y con esto termino con esta frase, una reflexión de Kenneth Boa en su libro Conformados a su imagen. Él dice: para muchos creyentes, Cristo está presente. Vaya a ver tres palabras ahí con P, ¿no? Presente, prominente y preeminente. Dice, para muchos creyentes Cristo está presente en sus vidas, pero su señorío con frecuencia es objeto de resistencia o rechazo. Es decir, tú tienes un conocimiento de Dios, tú conoces a Cristo, pero no controlas mi vida. Tú estás ahí, de momento estás ahí, al margen, ¿no? Un poco. Para otros, ocupa un lugar prominente en sus vidas. Ya estamos dando un pasito más de acercamiento. Pero todavía hay esferas como el trabajo, como la finanza, en las que se sienten dueños y señores. Eso es lo que vimos en el dibujito, ¿no? Cristo
Pero hay otras áreas, en mi círculo de Cristo sí, ahí que el Señor controle todo. Pero en otras áreas no. Aquí soy yo el que controlo, soy el dueño, ¿vale? Y esto suele pasar, dice él, porque piensan que tienen el control o porque tienen temor de confiar en Él en esas facetas de su vida. ¿Sabéis que muchas veces nos falta fe? Muchas veces nos da miedo confiar nuestras vidas a Dios porque pensamos que nosotros sabemos mejor lo que queremos que Dios. Porque pensamos que nosotros podemos controlar mejor nuestra vida que Dios. Nos da miedo soltarnos en los brazos de Cristo. Y eso es una falta de fe. Y además estamos equivocados y pagamos las consecuencias. Pero también hay cristianos para quienes Cristo es preeminente, es decir, con el punto focal de su ser y esfuerzos. Estas personas reconocen su suficiencia, la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo, y someten todas las esferas a su gobierno y autoridad. Para estas personas, Cristo es el eje que ordena y que integra todos los rayos de la vida. Si las afirmaciones de la Escritura son verdaderas, dice él, esta es la única opción realista que puede adoptar el seguidor de Cristo. Las otras opciones se basan en la ilusión de que somos agentes autónomos de nuestro destino. Porque es una falsa. Porque no somos dueños de nada, de lo que poseemos. Somos frágiles. Hoy estamos aquí y mañana no podemos estar. Puede ser como un chico de mi barrio que con 18 años muere en la puerta de su casa con un puñal en el pecho, con un destornillador clavado. ¿Qué le iba a decir a ese joven que de un día a otro iba a acabar su vida? Pero nosotros somos iguales. Podemos estar ahí hoy y mañana no está. ¿Y cuántas enfermedades y cuántas situaciones? Da igual, no somos dueños de nada, ni de nuestra vida ni de las cosas siquiera, porque las circunstancias cambian de un día a otro. Y un día estás ahí en la cima de la cúspide y otro día estás abajo. No podemos buscar tener plenitud en las circunstancias y en las cosas de la vida. Cristo tiene que ser el centro. Cristo tiene que ser el que nos llena. Cristo tiene que ser el que nos da la plenitud, el que refuerza nuestra identidad, el que nos mantiene siempre firmes. Y a partir de ahí, todas las demás cosas sabemos que Él las controla. O no sabemos que Él las controla. Nos da miedo pensar que Él las controla. Tenemos nuestra parte, pero Él está ahí, controlando todas las cosas. Quiera Dios que nos ayude a ser un seguidor y no solamente un admirador. Admiradores puede haber muchos. Seguidores, ojalá que sean muchos también los seguidores de Jesús. Porque el costo es grande, pero el costo de no seguir a Jesús es mayor. Que Dios te bendiga. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Es clara, Señor, nos habla de una entrega total, Señor. Tú diste tu vida por nosotros para que nosotros ya no viviéramos nuestra vida, sino la tuya. Y no lo entendemos, Señor, muchas veces. Y queremos vivir esta vida como contigo, pero sin ti. Y queremos vivir esta vida alternando nuestra fe con la ideología de esta sociedad, Señor. Y queremos vivir nuestra vida con nuestros propios recursos, dejándote al margen, Señor. Y así nos va. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a ser fieles, a ser seguidores valientes, Señor, en medio de esta sociedad. A ser seguidores que están dispuestos a decir no o sí. No a las ideologías, a los pensamientos, a los engaños de este mundo. Y sí a tu palabra. A creer firmemente en lo que tú dices es verdad. Y que eso lleva a la bendición nuestra, Señor. Aunque tengamos que pasar por dificultades. Aunque tengamos que pasar por pruebas. También ahí, Señor, tú estás trabajando en nuestras vidas. También ahí tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles seguidores tuyos, fervientes,
En el nombre de Jesús. Amén.